de la estructura académica y organizativa del IDEP se encuentra el componente 2, cualificación, investigación e innovación docente. Este componente está orientado a la conformación y consolidación de comunidades de saber y práctica pedagógica. A lo largo de la trayectoria del IDEP, siempre dentro de su misión se han apoyado, divulgado y desarrollado procesos y proyectos de innovación e investigación de la mano de maestros y maestras de Bogotá. En esta perspectiva, desde años anteriores, el IDEP viene analizando la forma como se establecen colectivos y redes entre maestros como un escenario posible de cualificación permanente y de desarrollo de procesos innovadores a través de la reflexión e investigación sobre las prácticas pedagógicas. Son muy interesantes porque buscan el desarrollo de los procesos investigativos desde la experiencia propia. A veces nos olvidamos de la gran riqueza que tenemos al interior de las instituciones y siempre buscamos apoyo de agentes externos, sin tener en cuenta que la riqueza la tenemos nosotros desde nuestra experiencia y nuestro trabajo con los estudiantes. La gran gama de saberes que hay al interior de las instituciones a veces lo dejamos de lado por apoyarnos en otras personas y no nos valoramos en ese trabajo. En este marco estamos desarrollando un programa denominado Pensamiento Crítico para la investigación y la innovación que pretende poder desarrollar procesos de cualificación y acompañamiento que nos permitan ir validando y extendiendo cada vez más estas estrategias. Para ello, en este año realizamos un convenio con la Universidad Distrital. En el marco de este convenio se está trabajando el proceso de cualificación con una investigación paralela que nos permite indagar acerca de cómo los maestros van transformando sus prácticas pedagógicas a partir de estos procesos de cualificación. El estudio sobre pensamiento crítico, investigación e innovación que estamos desarrollando entre la Universidad Distrital, el doctorado en estudios sociales y el IDEP, nosotros lo hemos como organizado en cuatro acciones. Una primera acción que tenemos es sobre conceptualización, una segunda acción es en investigación, formación y una tercera acción es sobre sistematización. En la parte de conceptualización hemos tenido o estamos teniendo una serie de reuniones entre los académicos del IDEP y los académicos del doctorado en estudios sociales para generar una serie de reflexiones en torno a lo que es el pensamiento crítico contemporáneo y concretamente pues el pensamiento crítico en la escuela, cómo es que se está construyendo. La segunda acción es una acción de investigación-formación que es a través de un diplomado, y la tercera acción, que es la de sistematización, la hemos denominado aulas itinerantes. Y se trata como que el equipo investigador se desplaza por todas estas instituciones que están participando en el diplomado y vamos como detectando redes de investigadores que estén trabajando alrededor de pensamiento crítico, que hayan hecho como innovaciones importantes y se van sistematizando, digamos, como parte de toda esta propuesta que tenemos. Las aulas itinerantes se han pensado a nivel de las experiencias en el distrito de las localidades. Hemos cubierto 11 localidades a partir de los campos temáticos, es decir, de los campos de interés que se vienen desarrollando. Al respecto vemos que hay experiencias de mayor desarrollo que ya están en un nivel de sistematización, otras en desarrollo, otras en inicial, pero la idea es que unas se conviertan en referentes de otras. No necesariamente están para sistematización, pero sí pueden ser referentes. Por ejemplo, hemos identificado un campo en el cual se ha trabajado y hay interés y es una necesidad sentida, y es el de inclusión o el de procesos de lectura y escritura, o ciencias naturales y medio ambiente, gestión, como el caso de rectores y directivos docentes. Entonces la idea es por campos temáticos conformar
5 redes a nivel distrital para que los profesores intercambien las experiencias y se produzca un enriquecimiento del uno con el otro para jalonar las experiencias, para intercambiar saberes, y así es una estrategia para conformar comunidades de saber. Mientras que nosotros los docentes no podamos romper la barrera de las 4 paredes en un salón e ir y conocer otras experiencias, va a ser muy difícil que nuestros paradigmas cambien. En este momento me pregunto muchas cosas con referencia a mi colegio, ¿sí? Y tienen que ver con que tenemos unos grandes espacios, pero nos hemos metido tanto en la ciudad que terminamos hasta eliminando esos espacios que posiblemente podrían ser grandes huertas, por ejemplo. De manera complementaria con el desarrollo del proceso de cualificación, estamos haciendo un proceso de acompañamiento. Están participando más de 150 docentes que pertenecen a 50 proyectos o experiencias pedagógicas, y cuando ellos fueron invitados a participar en este proceso, se presentaron en 3 niveles en el desarrollo de sus proyectos. Algunos grupos de maestros con unas iniciativas de poner en marcha una experiencia pedagógica, un segundo grupo que ya tenían proyectos en desarrollo, y un tercer grupo con un nivel de avance en sus experiencias que permitían ya un ejercicio de sistematización. Aporta desde varios sentidos. Primero, porque hay una apertura al diálogo, una apertura a la escucha, una apertura a construir en conjunto. El proceso precisamente se llama acompañamiento, que lo configuramos nosotros y lo denominamos como ir junto con, acompañar al profesor o al maestro en ese fortalecimiento de la experiencia pedagógica, y por supuesto el proyecto lo cualifica en el proceso de la experiencia pedagógica, rescata todo su saber y desde allí configura nuevas formas de estar, hacer o pensar en la escuela, o reinvenciona o reconoce el trabajo que ha venido realizando. Cada vez me enamora más pertenecer a estas prácticas, porque le están preguntando y le están cuestionando a uno todo el tiempo qué hace, cómo lo hace, por qué lo está haciendo, cuál es la razón del ser docente, cuál es la razón del ser docente en una institución pública. Entonces estar en este cuestionamiento constante hace que uno vaya enriqueciendo su conocimiento y por ende pueda transmitirlo de mejor manera a los estudiantes. El diplomado es la parte teórica, es la parte que ilumina esta praxis que estamos haciendo. Hacer un recorrido por el territorio, en este caso un aula itinerante pedagógica, donde los docentes aprendemos de otros docentes, es muy importante haber venido hasta acá, porque acá estamos viendo, digamos que el desarrollo de esa teoría en la praxis, en la práctica pedagógica. El aula itinerante es una forma de aprendizaje, en este caso pues de auto, co y formación docente. Pues esto nos ha permitido como ver otras visiones, otras dimensiones que a veces los maestros no hacemos, nos quedamos como que simplemente en el aula, pero esto nos ha permitido como ir indagando de todo lo que podemos hacer y mejorar en la institución escolar. Este estudio tiene como 3 objetivos que se van a ir reflejando también en el programa de investigación. Un primer objetivo, reflexionar sobre el pensamiento crítico contemporáneo, de tal manera que los maestros puedan entender cuál es el mundo actual social en el que nos estamos moviendo, qué es lo que está sucediendo en las transformaciones sociales actuales, cómo entender un mundo globalizado, localizado, sus transformaciones, en fin, lo que está sucediendo en el mundo en este momento es lo que nos permitiría como entenderlo desde estas conceptualizaciones sobre pensamiento crítico. El módulo tiene como nombre el pensamiento crítico como experiencia para la creación e innovación en la escuela, y lo que pretende es, a partir del pensar crítico, que es fundamental en los procesos educativos, pues un poco cuestionar esa idea de obediencia y de sumisión que ha generado en algún momento la escuela. Entonces lo que queremos es precisamente pasar a lo que significa pensar, la idea de la significación del pensar, y es pensar críticamente, ya partiendo de algunas lecturas que podríamos decir nos llaman
estas lecturas a pensar la crítica, y la crítica será fundamentalmente una evaluación, un análisis de lo que de alguna manera se ha venido constituyendo. Por eso la palabra crítica viene de crisis, y crisis quiere decir discernir un poco lo que está detrás. Entonces es acompañar precisamente estos procesos para que el pensar crítico no se quede solamente en un pensar, sino que se transforme fundamentalmente en estética y en creación. Por eso acompañamos los procesos de innovación de los profesores para llevarlos a un análisis de unas, digamos así, unas ciertas cartografías de lo social, de lo que está sucediendo dentro de las instituciones, dentro del marco de la investigación en la cual está. El otro sería más como hacia las redes de maestros, es decir, cómo impulsar redes de maestros investigadores y también grupos pedagógicos, comunidades de saber y práctica, es decir, cómo impulsar todo esto para, digamos, como toda esa transformación que se dé en el mundo, de alguna manera, cómo se está reflejando también en las instituciones educativas. Nosotros, Ricardo, acompañamos el módulo de pedagogía y territorios, y en este módulo lo que intentamos es justamente abrir un panorama para que los profes piensen el sentido de la pedagogía hoy, piensen la investigación como un elemento central en el aula y en su quehacer pedagógico, y piensen la gestión también como otro elemento que hace parte de su cotidianidad y de su práctica docente. El objetivo es que los maestros puedan tener un espacio de formación y de compartir saberes en donde puedan pensar y repensar justamente el sentido de la pedagogía. No solamente desde las teorías, porque efectivamente nosotros hacemos un tránsito por diferentes teorías que han abordado el sentido pedagógico, sino también desde su quehacer práctico, cómo en su quehacer práctico está el tema de la pedagogía atravesando su relación con los estudiantes, su relación con el otro. Entonces, buena parte de nuestra metodología en el módulo implica justamente cuestionarlos permanentemente sobre su quehacer docente y el sentido pedagógico de su práctica. Y un tercer objetivo, que digamos que es muy ya de carácter investigativo, es cómo damos cuenta del devenir docente. El módulo Existencia, Creatividad y Gobierno tiene por objeto ocuparse de tres problemas fundamentales en la formación de maestros. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que la formación para la crítica, que aparece en la Ley 115 del 94, en el artículo 5, como parte de una de las finalidades fundamentales de la formación, implica la posibilidad de que los sujetos se formen en la autonomía, en el desarrollo de su ciudadanía. Sin embargo, cuando se quieren formar ciudadanos críticos y autónomos, muy poco se hacen la pregunta de qué implica formar un maestro crítico y autónomo. En ese orden de ideas, el módulo quiere ocuparse de ese problema. ¿Qué elementos de la existencia del maestro están inmersos en la pregunta por la formación por la crítica? Así entonces, el primer problema es el problema de la existencia. ¿Cómo el maestro se ocupa de sí mismo para llegar a ser cierta forma de maestro? Por el otro lado está el problema de la creatividad, o la cuestión de la innovación, en el que se deja clara una cierta ecuación. No es posible construir posibilidades nuevas sin llevar a cabo ejercicios de crítica. Así que en ese orden de ideas es posible lo creativo en tanto en cuanto es posible lo crítico. Y al mismo tiempo va el problema del gobierno, porque los maestros deben formar ciudadanos capaces de crítica. Pero en la ocupación ética del maestro, en el trabajo que él hace sobre sí mismo, pregunta: ¿cómo termina un maestro construyéndose a sí mismo como sujeto crítico, capaz de formar a su vez a ciudadanos críticos? Ese es el objeto de trabajo formativo e investigativo del módulo. El IDE en este momento está liderando totalmente toda esta, por lo menos en toda la investigación que nosotros estamos haciendo con el IDE desde hace como 7 o 8 años. El IDE ha liderado esa propuesta, es decir, empezamos primero mirando innovaciones, simplemente era, bueno, miremos qué se está innovando, qué es lo que está pasando en el sector educativo en Bogotá, y bueno, de ahí salían muchas cosas que en muchos campos, es decir, se está innovando en lo político, en lo pedagógico propiamente dicho, se está innovando en todos estos estudios de género, es decir, había muchas innovaciones y después las fuimos como focalizando cada vez más, ¿no? Pero creo que siempre ha sido como el reto del IDEB es: partamos de las prácticas de los docentes, partamos de las prácticas potentes de los docentes, sistematicemos esto,
llevémoslos entonces ahora a teorías críticas, enriquezcamos esto con teorías críticas y mostremos finalmente cuál es el rol de un docente que se mueve en un mundo tan complejo como el que tenemos ahora y que evidentemente tiene que hacer profundas transformaciones sobre su propia existencia también. Es decir, si somos los que estamos formando a otros, y si además nos estamos moviendo en un país que tiene este reto tan grande frente a la paz, y la paz quiere decir que tenemos que convertirnos en otras personas, que tenemos que hacer unas mutaciones muy grandes en nuestras propias subjetividades, que tenemos que romper con producciones subjetivas que ya no cuentan, que no vivimos en un mundo en guerra, sino en un mundo en paz. Incluso por eso hablaba yo ahorita de toda la importancia de lo político, de lo espiritual en este momento, porque es que somos otras personas las que tenemos que empezar a construir otro mundo, otro país, ¿sí? Y me parece que el IDEP en eso lo tiene absolutamente claro. El IDEP lleva haciendo 20 años de acompañamiento. El IDEP tiene un trabajo supremamente rico de cómo se hace, de qué fuentes de consultas metodológicamente que hemos hecho en estos 20 años. Y allí encontramos una riqueza no solo en los documentos sino en las personas que han hecho esto. Hicimos 2 grupos focales con funcionarios del IDEP y con contratistas o investigadores que estuvieron tiempos atrás en el acompañamiento, y encontramos muchas cosas muy ricas de ese legado del IDEP, de cómo lo hemos venido haciendo y cómo el IDEP se ha posicionado en la ciudad como un centro de investigación que acompaña las experiencias, que las apoya, que ayuda en la sistematización. Y eso, cómo ganamos y cómo traemos y enriquecemos esta estrategia, no con lo que nosotros inventemos, sino con lo que el IDEP ya ha hecho y ha caminado. O sea, si nosotros recogemos esos pasos, los sabemos poner al servicio de la ciudad y de los maestros, creo que estamos haciendo un ejercicio muy rico y más pertinente cada día frente a la política pública. El proceso de formación de pensamiento crítico generó en mí nuevas formas de analizar la escuela, sobre todo de analizar mis clases. Yo creo que se cumplió la expectativa, se logró crear una conciencia bastante fuerte sobre la importancia de un pensamiento crítico en la escuela, y sobre todo en que nosotros como maestros somos los primeros creadores de ese pensamiento, los impulsadores de ese pensamiento en nuestros estudiantes. Entonces, durante todo el proceso del IDEP y durante las sesiones que tuvimos, pues cada una de las materias aportó y cada uno de los profesores aportó a mejorar esa parte que nosotros necesitamos como docentes. Pero me parece que el IDEP media de una manera fabulosa este proceso de investigación, este proceso de acompañamiento. Los profesionales están ahí para colaborarles. El IDEP como institución de investigación pedagógica ha cumplido con las expectativas que yo tenía frente al proceso. No, al IDEP primero que todo agradecerle. Seguidamente este espacio tiene que ser mucho más amplio en convocatorias, se tiene que conocer, porque pues hay muchos maestros que están desapercibidos y hay muchas prácticas educativas que están en el anonimato. Entonces hay que atraer a esos maestros, hay que fortalecer más el IDEP. Me imagino que hay que buscar más recursos para ofrecer muchísimos más espacios y continuar con esta experiencia que es muy bonita y que a nosotros los docentes la aprovechamos y nos sentimos muy bien en participar de estos espacios tan significativos y tan importantes en la carrera de un profesional de la educación. Me genera posibilidades, me da la posibilidad de pensarme en otros espacios dentro de mi misma institución y pensar a mis jóvenes, poder proyectar para ellos otras cosas. Debe ser precisamente la posibilidad de apertura para diferentes miradas y posibilidades de desarrollo de educación, de pedagogía y de ser país o ciudad también. Sí, bastante el trabajo que hizo el IDEP y la Universidad Distrital en rescatar las buenas prácticas que se hacen en la escuela y pues permitirnos encontrarnos con otros, hablar de lo bueno, de lo malo, de lo que pasa en nuestras realidades. Me pareció pues, un ejercicio muy interesante, bien organizado y sobre todo real y contextualizado a lo que
casi siempre hemos pedido los docentes, ¿no? Crear redes de aprendizaje. Ya pudimos compartir espacios de diálogo con otros maestros, que es importante tenerlos en el distrito y en cualquier lugar donde estemos los maestros formándonos, es lo que más enriquece nuestra labor docente. También las bases que nos han dado para poder sistematizar nuestra práctica, para poder darle la importancia a lo que hacemos en el aula, realmente fue muy gratificante y más allá de las expectativas que tenía para él. Entonces yo creo que sí, el IDEP sí pues favorece las prácticas pedagógicas y de alguna manera pues abre posibilidades, ¿no? De crear, de trabajar para que cada vez la educación sea mucho mejor. Con todo este proceso de cualificación y acompañamiento que estamos haciendo este año, buscamos analizar, valorar y validar las estrategias que estamos utilizando para que en los futuros años podamos irlo abordando en una estructura irradiante que nos permita que cada vez podamos tener mayor cobertura, de manera que todos los maestros y maestras de Bogotá que quieran participar en nuestros procesos encuentren una oferta amplia de cualificación en este sentido y en este escenario de interacción entre pares, y un proceso de acompañamiento para sus proyectos que les permita no solo ponerlos en marcha, sistematizarlos, sino también poderlos divulgar para ver aquellos puntos de articulación que tengan con sus colegas, de manera que este sea una ruta posible para conformar comunidades de saber y práctica pedagógica.